Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Sábado 13 de septiembre del 2025. Mucho se escribió y se dijo sobre la historia de la francmasonería en el Paraguay. Y sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto hay de verdad en lo que se cuenta al respecto de ella? En esta emisión de la Real Historia vamos a detallar un poco, en gran medida, dentro de lo que está a nuestro alcance, cómo se creó la masonería y especialmente cuáles son los orígenes de esta organización en la República del Paraguay. Esto es la Real Historia. Existen muchas leyendas sobre los orígenes de la llamada francmasonería. Y si uno compra los libros que están disponibles en los puntos de venta de las librerías, tanto de libros actuales como de usados, e inclusive si uno lee en internet información sobre el tema, se van a encontrar con leyendas que vinculan el surgimiento de esta organización a Hiram Abif, el el arquitecto del rey Salomón, quien le habría ayudado a construir el primer templo de Jerusalén. Y en esas leyendas masónicas, son leyendas, ojo, nada de esto tiene una comprobación ni una evidencia histórica certera, ni una prueba clara o categórica que demuestre nada de nada. Pero según estas leyendas masónicas, Hiram Abif tenía un grupo de discípulos a los que fue revelándoles su arte, sus conocimientos, sus ciencias, y estos discípulos de generación en generación siguieron existiendo, persistiendo con las prácticas de la francmasonería hasta nuestros días. Entonces, para la mitología, y en este caso la fantasía legendaria de los francmasones, ellos se consideran a sí mismos descendientes de Hiram Abif, el arquitecto del rey Salomón. Hay otras versiones un poco más crudas y más fuertes del origen de la francmasonería, que están conectadas o ensambladas o soldadas, digámoslo así, en un remache un poco forzado con los hijos de Adán y Eva tras la expulsión del jardín del Edén. Y allí hay una lista de hijos que no se limitaron a Caín y a Abel, sino que también hubo otros tantos que se los menciona en el libro del Génesis, y trazan ellos una pretendida línea cronológica también hacia ese lugar. De nuevo, todo esto no tiene comprobación ni evidencia certera. Son leyendas, son especulaciones, de allí que el nombre de la masonería es especulativa. Especulaciones hay muchísimas. Pero si tenemos un origen más o menos probable
de la masonería, que no significa que ésta se trate efectivamente de la organización embrionaria que daría origen, que daría nacimiento a lo que posteriormente va a ser la masonería. Sin embargo, hay una documentación y hay una serie de evidencias que se recogieron allá por el siglo XI, siglo XII, de la era ya cristiana. Esto fue durante las cruzadas, en donde los caballeros cruzados hablaron de una secta iniciática, comentaron al Papa, comentaron a los obispos, a los pontífices y a los episcopos de sus respectivas diócesis, que, bueno, había había un hombre que se le conocía como el viejo de la montaña, un líder religioso, una especie de astrónomo, astrólogo, hechicero, que está inclusive citado por los libros o por las cartas de Marco Polo. Estamos hablando de la época de las cruzadas, repito, de la época de las cruzadas. Este hombre es conocido como Hassan al-Sabah o también Hassan de Alamut, de una secta nizarítica o de nizaríes, conocida como los Ashashin, la orden de los asesinos. Y estos hombres ismaelitas que estaban al servicio del Islam o estaban al servicio de una forma de Islam un poco distinta a las que conocemos, poseían una cierta estructura de sociedad secreta iniciática, en donde los iniciados, los catecúmenos, utilicemos ese término, los prosélitos más bien, creo que prosélitos sería más correcto que catecúmenos. Los prosélitos debían realizar una serie de ritos y una serie de rituales de iniciación y de pasaje para ir ascendiendo a las más altas esferas de esta organización, los Ashashin o la Orden de los Asesinos, como se los conoce, y que inspiraron un importante videojuego que muchos seguramente, los gamers, los jugadores de videojuegos, probablemente los conozcan a este videojuego. Assassin's Creed, el credo de los asesinos. Y bueno, estos hombres aparecieron allá por la segunda cruzada, dirigidos por el viejo de la montaña y sus seguidores. Tenían un cuartel general en el castillo Masyaf, que está en la actual ciudad de Hama, en la ciudad actual de Hama, en Siria. Y bueno, fueron un dolor de cabeza constante para los cruzados y también lo fueron para los musulmanes. Por ejemplo, al sultán Saladino, ellos estuvieron a punto de asesinarlo. Si bien eran aliados con Saladino, con el sultán Saladino, estos asesinos que tenían sus rituales iniciáticos y todo lo que estoy mencionando, estuvieron a punto de asesinarlo a Saladino, porque creo que hubo una promesa que Saladino no cumplió con ellos, y entonces mientras estaba durmiendo Saladino en su cama, en realidad hay una historia que es un poco anterior, cuando Saladino les dice: dejen de insistirme con este tema de la promesa que él les había hecho por algún motivo o por alguna razón, de oro, de plata, de bronce o de piedras preciosas o de territorio, qué sé yo, que le habrá prometido Saladino.
el sultán Saladino, uno de los más feroces rivales de los cruzados allá en el siglo XI, siglo XII. Entonces Saladino les dijo a sus emisarios: déjenme de molestar con este tema que ustedes todo el tiempo vienen y me piden eso que le habré prometido alguna vez. Porque para mí es sumamente fácil matarlos a todos ustedes. Así es que váyanse y no molesten más. Entonces los asesinos, los Ashashin, ok, se retiraron. Esa misma noche Saladino va a dormir, despierta al día siguiente y encuentra clavado Saladino en su almohada un puñal con una inscripción en donde decía: vos decís que es fácil matarnos, al contrario, así de fácil nosotros te hubiéramos matado. Y eso lo encuentra Saladino clavado en su almohada con una inscripción de los Ashashin, los asesinos. Bueno, esta es la única orden que más o menos podría asemejarse a lo que es la francmasonería actual. Y yo digo asemejarse porque realmente no tiene tanto sentido ponerlas en el mismo plan, en la misma ecuación. Es cierto, los Ashashin tenían sus órdenes iniciáticas, tenían sus grados de iniciación, tenían sus rituales esotéricos, inclusive consumían cierto tipo de drogas para poder abrir las puertas del otro mundo y observar al otro mundo con otros ojos. Cosas, frases, el todo es la nada, no hay bien ni mal, el oeste está en el este, el este está en el oeste, cosas así que venían de los Ashashin. Y muy parecido, realmente, algunos van a decir, este es el embrión de lo que hoy es la francmasonería. Otros dicen no. Y yo estoy entre los que se van por el no. No tiene nada que ver con una cosa con la otra, a pesar de los grandes parecidos. La francmasonería seguramente se inspira en los Ashashin, se inspira en otros eventos del pasado, pero tiene su propia índole, tiene su propia impronta y sus propias características. Entonces, eh, sin embargo, menciono esto, así como estoy mencionando todo el tema de las cruzadas, de Hiram Abiy, de etcétera, etcétera, porque son las leyendas y son los arquetipos fundacionales de esta organización eh, secreta. Y por supuesto, desde ya que los caballeros cruzados luchaban constantemente, tanto contra los musulmanes, entre comillas, tradicionales, como contra estos musulmanes de la orden de los Ashashin. Y luego, a la larga, los estados cruzados, la primera cruzada fue la única cruzada para muchos. Las otras ya fueron guerras defensivas o guerras territoriales, pero la primera cruzada fue la única cruzada para muchos. Yo comparto esa opinión. Para mí solo hubo una cruzada, que es la primera cruzada. Las otras son ya otro tipo de... Es cierto, están en el contexto de las cruzadas, pero ya no tienen más el carisma religioso y el carisma de guerra religiosa, ya son más territoriales, defensivas, políticas, tratar de consolidar las posiciones ganadas, etcétera, etcétera. No tiene más ese cariz de cruzada como la primera cruzada. Esta es otra discusión. En fin, lo cierto es que allí surgen estas ideas de las que se van a inspirar los francmasones. Y repito, no significa que ellos sean descendientes del viejo de la montaña y de los Ashashin, ni de Hiram Abiy, ni de nada de esas cuestiones. Eso es leyenda, mitos, etcétera, etcétera. Otros hablan de que se tratarían de los antiguos constructores de catedrales y constructores de mansiones y constructores de grandes obras en la época medieval, tomando la palabra masón del francés. Masón, que significa constructor. Y estos gremios de constructores serían el origen de la supuesta francmasonería también. Esa versión también existe. De nuevo, es como que alguien diga que la República Democrática de Corea del Norte es
democrática porque se llama República Democrática de Corea del Norte. Una cuestión de nominalismo puro y duro que en realidad no aplica. Sabemos que Corea del Norte no es una democracia, por lo menos al sentido occidental del término y postmoderno del término, de la democracia liberal, aunque se haga llamar República Democrática de Corea del Norte o de Corea. Así también, aunque los masones sean constructores de catedrales, eso no implica que los francmasones o la masonería que se forma en el siglo XVIII es la misma cosa que esos constructores o masones del siglo XII, siglo XIII y de los gremios de constructores de esa época. Entonces, con los nombres uno puede jugar. Uno puede jugar con los nombres, pero a ciencia cierta y al fin y al cabo lo que nos interesa es demostrar que una cosa es realmente lo que se dice que es. Pueden aparecer impostores, pueden aparecer nombres que imitan a otros nombres. Y si yo, por ejemplo, le bautizo a mi hijo Julio César Germánico, si tengo un hijo nuevo y le bautizo Julio César Germánico Flavio, eso no significa que él sea descendiente de Julio César ni de la dinastía germánico-flaviana, ni mucho menos de los romanos, ¿verdad? ¿Se entiende? Con los nombres se puede jugar y mucho. Lo que nos interesa a nosotros es demostrar que una cosa es verdaderamente eso que dice ser. Que no se trate de algún impostor. ¿Se entiende? Pero bueno, la masonería como tal surge en Inglaterra en 1717, tal y como la conocemos hoy, la masonería simbólica. Se unen diferentes logias que ya estaban existiendo algunos siglos antes, o no tantos siglos, algunas décadas antes ya estaban existiendo. Estos clubes y estas logias, como el Hellfire Club, St. Francis Club, en donde se reunían a hacer todo tipo de cosas en el siglo XVI, siglo XVII. Y finalmente en el siglo XVIII, en 1717, estas logias que estaban existiendo en Inglaterra ya por el 1600, 1650, 1680, y en Francia también habían logias que van a terminar uniéndose en el oriente de Francia, después del oriente de Inglaterra. Pero el primer gran oriente y la masonería moderna como la conocemos hoy, 1717, Inglaterra, en la abadía de Westminster, con las constituciones de Anderson. Esto lo explica muy bien Alberto Bárcena en sus libros. Y se va difundiendo y existen también varias diferentes improntas masónicas o líneas de trabajo masónicas o orientes masónicos. Existe un oriente alemán o del Sacro Imperio Romano Germánico. Existe un oriente francés, la línea francesa. La línea alemana era un poco más musical, era un poco más de transmitir los conocimientos del arte y de la música, esa masonería Illuminati alemana, digámoslo así. Mientras que la línea francesa era mucho más revolucionaria, más política, más dirigida en contra de la monarquía, en contra de la Iglesia Católica. Y la masonería británica, la más difundida a nivel mundial, toma una especie de postura, una vía media entre la francesa y la alemana. La alemana, como mencioné, se limitaba mucho a este tema de los Rosacruces que huyeron de la caída de los estados cruzados y que huyeron del imperio otomano, del otomano, que se disolvió y se quedó, que huyeron del imperio bizantino que se disolvió, conquistado por los otomanos, y fueron muchos de ellos a refugiarse en Alemania, en el centro de Europa, y otros tantos se refugiaron en Roma también, hay que decirlo. Pero los que se refugiaron en Roma no tenían mucha influencia. Los más influyentes fueron los que
se refugiaron allá por la zona del Sacro Imperio, etcétera, etcétera. Entonces, había como tres grandes líneas masónicas. La alemana se enfocaba mucho en lo artístico, en lo cultural, en lo musical, no pensaba mucho en política, ni en esas cuestiones. Religiosas tampoco no era mucho lo suyo, por lo menos en sus comienzos. Era más de la onda Rosacruz. La masonería francesa, como ya dijimos, esta sí era bien virulenta, bien política, bien antimonárquica, anticatólica, de marcada línea. Y la británica, que era intermedia entre la alemana y la francesa. Y los británicos también tenían varias diferentes encarnaciones. Los ritos de York, los ritos de escocés antiguo y aceptado, que es el más difundido. También los franceses tuvieron diferentes ritos. El rito de Pascual y Martinista, el rito de Mizraim. En fin, larga historia. Larga historia, larga historia. Lo cierto es que larga mano no tanto, sino que no es no tanto así larga, sino variopinta historia. Variopinta, bastante un abanico de cuestiones que se puede hablar ahí. Lo cierto es que siempre se dijo que la masonería tuvo mucho que ver con la independencia de los países hispanoamericanos. Yo creo que es así. Yo creo que tuvieron mucho que ver. Se crearon logias masónicas o paramasónicas para orientar a los procesos de independencia. Recordemos que en España estaba prohibido por las leyes, por real cédula de los monarcas, allá por 1768, y otras leyes de Indias que se fueron confirmando con el paso del tiempo. Estaba prohibida la pertenencia y la creación y la existencia de logias masónicas en la América española, e incluso en territorio de la península, ojo. Los Borbones lanzaron reales cédulas contra la masonería. Eso no impidió que ésta se infiltrase en América, y varios prominentes revolucionarios eran masones de logias regulares o de logias irregulares, pero lo fueron. Y aquí podríamos citar a muchos, pero no viene al caso. Ustedes con una sencilla investigación pueden encontrar quiénes fueron y quiénes no fueron masones, y pueden escribir en los comentarios también, si quieren escribirnos quiénes fueron revolucionarios hispanoamericanos que formaron parte de la francmasonería, sea masonería regular o masonería irregular, pero masonería al fin y al cabo. Lo cierto es que en el Paraguay no existen registros ni evidencias de que hayan aparecido francmasones en el país, sino hasta después de la guerra de la Triple Alianza. Voy a ir explicando esto, porque que la francmasonería no se haya instalado sino hasta después de la guerra de la Triple Alianza no significa que no hubiera logias clandestinas dentro del país. Desde tiempos del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que los francmasones intentan entrar en el país, entrar en el Paraguay. Y el doctor Francia, que era un personaje quimérico, enigmático, un auténtico misterio para los paraguayos hasta hoy, el doctor Francia, un genio sin duda alguna, eso nadie lo niega, pero también sumamente enigmático, sumamente camaleónico, difícil de catalogarlo al doctor Francia. Él conocía bastante del tema. Con eso yo no digo que él fuera masón. Si alguien, por ejemplo, dice Emilio Urdapilleta es masón, va a mentir. Yo no soy masón. Por mis convicciones personales, católico, apostólico, romano,
que se adhiere al magisterio de la Santa Iglesia Católica, que es infalible e indefectible hasta el fin de los tiempos, yo no soy masón. Y si es que llegase a ocurrir, por desgracia, que me afilie a alguna organización masónica, será que estoy en un grave pecado contra el Espíritu Santo, contra la Iglesia, y tienen que saberlo. Ningún católico puede formar parte de la masonería por numerosas razones explicadas en casi 3 siglos, 400 años casi ya van a ser de condenas, 350, 400 años de condenas papales y episcopales contra la iglesia, contra la francmasonería. Entonces, si un católico como yo, como cualquiera, se mete en la masonería, está en pecado grave, equivalente a excomunión. Es como estar formando parte de alguna secta herética anticristiana. Y eso es lo que enseñó a lo largo de los siglos la iglesia, es el magisterio infalible. Infalible por tradición, por tradición constante, constante, constante y constante. Entonces yo no soy masón. Y si Dios me ayuda y Dios me sigue orientando y guiando con el Espíritu Santo, nunca lo seré. Pero eso no significa que yo no conozca muchas cosas de los masones. Es más, que hasta tenga amigos masones, a quienes quiero mucho, aprecio muchísimo. Porque es así, hay de todo en la viña del Señor y uno puede no ser algo y no estar en algo y no meterse en algo, pero seguir al mismo tiempo manteniendo buenas relaciones y buena amistad con esas personas. Así como hay gente que es del Club Olimpia y tiene amigos que son del Club Cerro Porteño. ¿Se entiende? Que tenés gente, si sos argentino, tenés gente que es de River Plate y tenés gente que es de Boca Juniors y de Estudiantes de La Plata y de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y bueno, son de un club totalmente distinto y en lo que refiere al fútbol están en las antípodas, pero eso no quita que son amigos o conocidos que se llevan muy bien. Entonces eso puede pasar, sin duda. Sin duda puede pasar que uno sea masón y tiene un amigo católico, auténticamente católico, y viceversa. Un auténtico católico y puede tener un conocido amigo masón. Es así. Sucede y mucho. Y bueno, no por eso uno es ni no es. O sea, no sé si me explico. Es muy importante aclarar. Y yo conozco sobre el tema, eso no significa que yo soy masón. Y probablemente, ¿por qué dije todo eso? Porque probablemente el doctor Francia conocía y mucho del tema de la masonería, pero no hay evidencia ni comprobación alguna que nos indique, hasta hoy al menos, que él haya sido masón. Todo lo contrario, persiguió a los masones que intentaron entrar en el Paraguay. Se conoce el caso de un supuesto obispo masón de apellido Cabrera o Cabrer, que intentó entrar de forma clandestina al Paraguay, fue descubierto por el doctor Francia y él le metió preso, le puso una barra de grilletes y, según se dice, murió preso este supuesto obispo masón. Así se lo llamaba en las crónicas que yo conozco, ¿verdad? El obispo masón llamado Cabrera. Le metió preso el doctor Francia y murió este Cabrera con la pierna infectada de gangrena. Hasta ese punto estamos hablando, o sea, masonería prohibida. Hay cartas en donde los representantes brasileños que entraron en el país informaban al emperador Pedro I, antecesor de Pedro II, que el doctor Francia abiertamente les decía que él no le dejaba entrar a Bonpland, al Paraguay. Amadeo Bonpland le tenía preso y aislado porque él sabía que era un archimasón. El doctor Francia sabía que Bonpland era un archimasón y de los más altos grados de esa tenebrosa organización. Palabras del doctor Francia. Tenebrosa organización, refiriéndose a la francmasonería. ¿Se entiende? Entonces, ya desde esa época,
los masones intentan penetrar en el Paraguay, el doctor Francia no se los permite y hay pruebas y documentos de esto. Pruebas, documentos y testimonios de esto. Cuando fallece el doctor Francia, en septiembre de 1840, toma el poder meses después su sobrino, Carlos Antonio López, y allí se hace una apertura del Paraguay. El Paraguay empieza a abrirse después de un aislamiento que duró casi 30 años. Para bien y para mal, se abre el Paraguay y esa apertura hace que entren extranjeros, gran cantidad de extranjeros en el país, y muchos de ellos eran masones. El más famoso caso quizás sea el del Marqués de San Vicente, brasileño, el famoso Pimienta Bueno, ministro plenipotenciario del Brasil, que era muy cercano de don Carlos Antonio López en algún momento, aunque don Carlos era un tipo de armas tomar y tuvo sus peleas con Pimienta Bueno, el Marqués de San Vicente. Se increparon en unas cuantas ocasiones, se lanzaron filípicas, el doctor don Carlos Antonio López lo mandó mudar en unas cuantas, se perdonaron en otras cuantas. Era un tipo difícil don Carlos Antonio López, pero sabía lo que hacía. Y Pimienta Bueno en muchos momentos realmente fue un cercano. Ahora, decir que eso sería una sospecha de que don Carlos Antonio López tuviera simpatía hacia la masonería, no hay pruebas de eso. Porque algunos quieren especular con que Pimienta Bueno no le habrá iniciado a don Carlos en la masonería, pero le habrá ablandado para que don Carlos permitiese que haya gente de la masonería. Bueno, nada de eso tiene pruebas. No hay pruebas de eso. Especulaciones sin pruebas. Pero sí es cierto que ya empezaron a entrar de forma clandestina empezaron a entrar en el país los primeros masones de origen extranjero. Por ejemplo, se conoce la logia volante Conway, de los británicos que llegaron al país allá por el año 1852, 1853 más o menos, autorizados autorizados realmente por el gobierno de Su Majestad Británica, y el jefe de esta logia volante Conway era el venerable maestro Ernest Hotham, y esto lo cuenta la propia masonería paraguaya. Ernest Hotham era el jefe de esta logia, junto a su hermano Sir Charles Hotham, que vino en misión especial para reconocer la independencia del Paraguay, enviado por Su Majestad Británica, la reina Victoria, en 1853, 52 o 53, en esos años. Entonces Charles Hotham, el caballero, y su hermano Ernest Hotham, el capitán Ernest Hotham, que era el jefe del barco Locust, ellos son los que traen la masonería ya de forma clandestina en el Paraguay. Y muchos marineros y muchos extranjeros vinculados con las actividades de la marinería y del tráfico fluvial o portuario, muchos allí de forma clandestina también fueron iniciados en la masonería. Mayormente extranjeros, estamos hablando en el Paraguay por lo menos. Esta fue una infiltración muy sutil, muy
sotoboche, por debajo de la mesa, suave, pero no se consolidaba del todo la masonería. Los López no lo permitieron. Era un tema de extranjeros y allí con piolita, probablemente ellos con mucho ojo y con mucha vigilancia los tenían controladitos. Otra logia clandestina famosa es la del italiano Enrico Tuba, conocida como Pitágoras, que probablemente sea la primera que operó en territorio nacional. Porque la logia Volante Conway era de los marineros y de los... en las embarcaciones, en el puerto, se movía, iba y venía. No tenía una sede en sí misma. Sin embargo, la del italiano Enrico Tuba, en su escuela de comercio y de... porque este italiano creó una escuela de comercio y de... lo que era de matemáticas y comercio. Creó en Asunción una escuela de matemáticas y comercio. Y en el piso superior de esa escuela, de 2 pisos era el edificio, en el piso superior, allí tenía un templo masónico. Clandestino. Y solamente los extranjeros iban. Lo cierto es que también se conoce que el médico de don Carlos Antonio López, William Stewart, por lo menos se dice que era el médico de don Carlos Antonio López. En todo caso, médico, uno de los jefes médicos del ejército paraguayo, William Stewart, también era masón y participaba de los encuentros que realizaba Enrico Tuba, de los talleres masónicos que realizaba Enrico Tuba. Eso sí se sabe. Ahora, que sea súper amigo de don Carlos, ya no sé de dónde sacan eso. Era médico. Yo también tengo un médico y no por eso es mi amigo. Es mi médico, no mi amigo. Y bueno, aunque en esa época era diferente también. O sea, en fin. Durante la guerra de la Triple Alianza, se descubren las conspiraciones contra el mariscal Francisco Solano López y este ordena una investigación y posterior represión contra los conjurados. En ningún momento vamos a negar que existió la conspiración, existió la represión, en muchos casos se aplicaron medidas severas como la tortura y también hubo sentencias de muerte que fueron ejecutadas. Ahora bien, ¿hasta qué punto fueron todas las sentencias realmente ejecutadas? ¿Hasta qué punto la tortura se dio o en gran medida o en menor medida? ¿Hasta qué punto alcanzó la conspiración? Todo eso es ámbito del debate que hasta hoy se tiene sobre este tema, sumamente complejo y sumamente oscuro de la guerra de la Triple Alianza, que es el asunto de las conspiraciones, porque los aliados, la Triple Alianza, escribió tantísima propaganda y tantísimas mentiras, falsificando documentos o presentando apócrifos como supuestos documentos, que muy poco podemos saber a ciencia cierta, más allá de que existió una conspiración, fue descubierta, se emplearon métodos severos para la época, o más bien severos, pero habituales para la época, digo bien, para nuestra época terrible, en esa época severo, pero normal, digamos, entre comillas. Hubo sentencias de muerte, hubo ejecutados, hubo prisioneros, hubo fusilados, hubo torturados, pero no sabemos hasta qué punto fue lo que se dice que fue. Porque para la Triple Alianza, para los legionarios, impresionante, una especie de masacre de grandiosa escala. Y probablemente haya sido mucho menos de lo que realmente nos cuentan. Mucho menos de lo que se dice. Pero aquí
lo que no cabe duda es que se descubrió, y el mariscal López descubre por diversos medios que existía una logia masónica que era la de Enrico Tubo, en la que estaban la mayoría de los extranjeros en el Paraguay, y la mayoría de ellos estaban metidos en la conspiración, sea para malversar fondos, para robarle al Estado paraguayo, al erario público, o sea para planificar directamente la conjura que implicaba el asesinato o el derrocamiento del mariscal Francisco Solano López. Según las crónicas que tenemos, fueron enjuiciados y probablemente ejecutados muchos masones por órdenes de los tribunales militares que se establecieron. Los tribunales militares que se establecieron. Y hasta existe un libro que se publicó en los Estados Unidos titulado The Scarlet Book of Freemasonry, a thrilling and authentic account of the imprisonment, torture, and martyrdom of Freemasons and Knights Templar for the past 600 years. La traducción sería el libro escarlata de la francmasonería, una emocionante y un auténtico relato de la prisión, tortura y martirio de los francmasones y caballeros templarios. Siempre le quieren vincular a los templarios con la francmasonería, eso no hay pruebas tampoco. Por los últimos 600 años, dice el libro, y allí en ese trabajo que se le atribuye a M.W. Redding, un estadounidense, y que se publicó en el año 1970 y, les digo bien, 79, se publica este libro. En la primera imagen se ve una pretendida tortura a Porter C. Bliss en 1868. ¿Quién fue Porter C. Bliss? Un masón que formaba parte de la delegación estadounidense, de la embajada estadounidense en el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, y lo muestran a Bliss supuestamente recibiendo el famoso cepo uruguayana a manos de un par de sacerdotes y un par de soldados que curiosamente no tienen uniforme paraguayo, pero bueno, digamos la licencia artística. Y en ese libro, que lo crearon probablemente para denostar contra la figura del mariscal López y contra la Iglesia Católica. Es más, lo crearon con esa intención, para denostar contra el mariscal López y la Iglesia Católica. Termina saliéndoles el tiro por la culata, por la fuerza de su propio argumento. El contrapeso les cae encima, y con esto nos están demostrando indirectamente y también directamente la implicación de los francmasones en las conspiraciones contra el mariscal Francisco Solano López durante la guerra de la Triple Alianza. En el capítulo 1 del libro, que está disponible en internet, se habla de la tortura y la ejecución de francmasones en Sudamérica en 1868. Captura, prisión y tortura de Porter C. Bliss de Nueva York en Paraguay bajo el pretexto de que él y sus compañeros masones estaban conspirando contra el gobierno. Mr. Bliss es repetidamente torturado, pero luego, finalmente, recurriendo a una estratagema, salvó su vida y la de sus amigos masónicos, 10 en número, que fueron torturados y ejecutados. No sé cómo pueden salvar la vida y al mismo tiempo ser torturados y ejecutados. Pues creo que está mal. Está mal una cuestión de la sintaxis de la escritura, ¿verdad? Creo que está mal escribieron mal, o sea, quisieron poner una cosa y escribieron otra cosa, porque fueron torturados, fueron apresados ciertamente según este libro, pero no fueron ejecutados.
A no ser que se refieran a que en esa introducción a otros que fueron ejecutados, que puede ser. Lo cierto es que en este libro largo y tendido se habla sobre el doctor Francia y lo acusan de ser un jesuita oscuro, una especie de inquisidor que perseguía a las luces y perseguía a todo intento de francmasonería en el Paraguay, lo cual es cierto. ¿Para qué mentir? Le perseguía a los francmasones. Y aquí tenemos esa prueba y dice que Francia, a pesar de que expulsó a los jesuitas del Paraguay, él mismo actuó como una especie de inquisidor jesuita. Y los sacerdotes del doctor Francia, que lo veían a él como un líder absoluto, siguiendo las órdenes del doctor Francia, perseguían a cualquiera que pudiera ser sospechado de francmasón. Lo dice ese libro que les estoy diciendo. ¿Ok? La francmasonería como una orden o sociedad secreta fue prohibida en el Paraguay. Dice. Fue prohibida en el Paraguay. El dictador, se refiere a Francia, hacía que la gente confiese a los sacerdotes y que le dijeran todo. Tenía espías en cualquier parte, tenía un lugar llamado la Cámara de la Verdad, en donde sometía a los cuestionados a todo tipo de presiones y torturas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los francmasones están echando pestes contra el doctor Francia, ergo, el doctor Francia no era masón. O si lo llegó a hacer, les traicionó gravemente y están aquí echando pestes contra él. Y luego este mismo libro, que pone la imagen de unos sacerdotes jesuitas, dice la imagen literalmente: jesuitas conspirando para la destrucción de la francmasonería en el Paraguay, dice. Muy simpático, pero no deja de ser cierto, en algún sentido, por lo menos. Y luego nos cuenta este libro sobre la historia de los López. De Don Carlos no hablan mucho, prácticamente no le dedican una línea y dicen que continuó el sistema de Francia y nada más eso. Y luego ya con el mariscal Francisco Solano López cargan las tintas contra Francisco Solano López. Cuando vieron a unos protestantes francmasones en el Paraguay, la alarma fue dada. Fue dada la alarma en el Paraguay. O sea, este libro acusa a los sacerdotes también del Paraguay, que dicen que eran todos más o menos educados por los jesuitas y que al ver a un protestante estadounidense y a un masón estadounidense ya se volvieron todos locos. Y cuentan el testimonio del doctor Carreras, Antonio de las Carreras, que fue ministro del Interior en el Uruguay blanco antes de la Guerra de la Triple Alianza y durante también se refugió en el Paraguay y terminó aparentemente muerto. Murió, según se dice, de hambre en la prisión durante la Guerra de la Triple Alianza. Y este libro afirma que el motivo de que se lo apresó a Carreras es que era maestro de una logia masónica en el Uruguay. Este libro afirma que el motivo por el que se apresó a Antonio de las Carreras era que era maestro de una logia masónica en el Uruguay. El libro es The Scarlet Book of Freemasonry, año 1879, les cuento. Y ahí dicen eso, El motivo por el que se apresó a Carreras, Antonio de las Carreras, uruguayo, en Paraguay, fue porque formaba parte era maestro de una logia masónica. Información muy interesante. Y bueno, continúa el libro hablando de muchos apresados que fueron muertos, torturados, o por hambre, o por condena a muerte, etcétera, etcétera. Pero que
Bliss, Washburn y otros tantos logran salvar la vida por una estratagema que llevaron adelante. Dice que, por ejemplo, habían otros masones, van citándolos, muy interesante. Este libro revela a muchos masones. John A. Duffield, no solo Washburn, Masterman y compañía, sino John A. Duffield, Thomas Carter, Mr. Sheridan, Mr. Manloff, el famoso Yankee Manloff, el mayor James Manloff, que supuestamente tenía unos corsarios que iban a ir a la ayuda del Paraguay. Dicen que era masón, este libro lo dice. Hubo otros como José Font, Leonard Charles, que consiguieron escapar entregándose a los brasileños. Curioso, ¿eh? Curioso. Luego Alonzo Taylor, un inglés que sirvió por muchos años como constructor al Mariscal López. Su crimen fue planear en su casa, donde él vivía, una recámara que iba a ser utilizada como logia masónica. O sea, todo esto lo tienen ahí relatado, ¿eh? Todo esto lo tienen ahí relatado. Después nos cuentan de unos argentinos, Ramón Capdevila, Aureliano, que también eran masones, que fueron muertos, torturados, eso siempre supuestamente según el libro, pero algo de verdad en esto, algo de verdad tiene que haber. Algo de verdad, capaz que se exagera, pero algo de verdad tiene que haber, porque hay testimonios que indican que fueron apresados por ser masones, varios testimonios, y este libro lo confirma. El Mariscal López ordenó que fueran apresados por ser masones. Entonces, ahí yo creo que más claro que esto, imposible. Con esto queda demostradísimo que los masones ya estaban metidos y probablemente formaron parte de la conspiración contra el Mariscal Francisco Solano López, y que el Mariscal López no tuvo piedad ni contemplación con las logias masónicas. A muchos de ellos los mató. Qué pena cómo estoy hablando. A muchos de ellos se los condenó a muerte, y él aprobó probablemente dichas condenas. Es lo más adecuado decir eso. No es que él los habrá matado con sus propias manos. Aprobó seguramente, o asintió o consintió con la condena a muchos de estos masones que fueron capturados, apresados y torturados o muertos en el proceso de las conspiraciones de San Fernando. Llamadas de San Fernando, por algo se llaman de San Fernando, ¿verdad? San Fernando intervino y frustró los planes de estos masones. Igual, terminó la guerra, murió el Mariscal López como un mártir en Cerro Corá, y la primera logia masónica oficialmente establecida del Paraguay se crea el 18 de julio de 1869. La Logia Fe del Gran Oriente del Brasil, en el Valle de los Benedictinos, que seguía el rito escocés antiguo y aceptado. Y luego, el 18 de septiembre de 1869, la Logia Unión Paraguaya número 30, que estaba dirigida o auspiciada por la Gran Logia Argentina. Y ya posteriormente fueron creciendo y desarrollándose estas logias que siguen existiendo hasta el día de hoy, las logias masónicas. Entonces creo que hicimos un interesante resumen y un interesante relato sobre la francmasonería en el Paraguay. Al día de hoy siguen existiendo los masones, la masonería. Conspiraron contra los gobiernos de Francia y los López, fueron vencidos por Francia y los López, al menos en las conspiraciones, en lo que las conspiraciones refiere, pero a la larga la Triple Alianza terminó derrotando al Paraguay, derrotando en lo que refiere al plano militar, no así a la victoria moral y espiritual que el Paraguay obtuvo como mártir de su causa. Y bueno, cada quien con sus gustos y placeres. Hay gente a la que le gusta ponerse
delantales y mandiles, hay gente a la que le gusta jugar al fútbol los sábados, hay gente que le gusta leer los viernes, los sábados, y hay gente que le gusta disfrazarse con delantales y mandiles a la noche entre hombres los viernes, los sábados, cosa de cada quien, gustos y colores. Yo tengo grandes amigos que son masones, me lo confesaron, y tenemos esa diferencia, pero igual como personas nos apreciamos, nos queremos y como católico deseo que reflexionen, recapaciten, y ellos seguramente desean otra cosa también de mí. Es normal. Así como yo quiero que todos los cerristas dejen de ser cerristas y sean todos olimpistas. Pero el mundo es más divertido cuando existen también estas simpáticas diferencias, supongo. Síganos en las redes sociales, síganos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Rumble, lo que sea. Y si Dios así nos lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo sábado para una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.